Hola, ¿qué tal? Soy David Camurlenga, soy arquitecto de profesión y soy escultor. Estudié en la Facultad de Arquitectura en CEU y pues bueno, trabajé casi desde los principios de mi carrera y estuve en el despacho de Ramírez Vázquez. Algo que creo que influyó muchísimo en mí, en mi vida y en mi situación, en mi carrera artística, debido a que pues el arquitecto Ramírez Vázquez solía presentar muchos de los proyectos con acuarelas o solía imponerle esculturas a los espacios que hacía. O sea, si hacíamos una iglesia buscaba que existiera la escultura, si hacíamos un patio, a lo mejor como en la UAM también se presentaba la propuesta de hacer una escultura. Y eso, pues bueno, siempre me gustó mucho, me llamó demasiado la atención y tratar de entender como nuestras raíces, nuestros aspectos, de dónde venimos, el porqué de toda nuestra cuestión cultural. Creo que fue algo que me marcó muchísimo y me volvió a que volteara a todo lo que era mis raíces. O sea, algo que ya me gustaba eran todas las situaciones prehispánicas, pero la verdad es que a través de el arquitecto Ramírez Vázquez y entender muchas propuestas, volteé a entender esos conceptos, a tratar de verlos, a estudiarlos, a formarlos. Y eso me hizo entender más cosas y seguir adelante. Creo que la cuestión de la escultura en mi vida ha sido realmente una parte súper importante, un escape, una forma en la cual puedo yo plasmar mis emociones, mis sentimientos, esa parte que siento, esa forma de hablar y poder extenderla hacia las personas. Tratar de poder comunicar algo que a lo mejor no es solamente hablado, sino de una forma que uno puede ir descubriendo. Esa parte dentro de la escultura es algo que a mí me llamaba mucho la atención y siempre quise como formarlo, como crearlo, porque creo que es muy importante entender o tratar de entender a veces al artista y también tratar de poder generar un lenguaje con el espectador a través de las líneas, a través de las curvas, de los colores, de los reflejos. Y eso fue algo que siempre me llamó la atención y estuve muy metido en encontrar cómo poder hacerlo. Por eso es que muchas cosas de mis esculturas no hablan como con, con gestos, con emociones, o sea, no, más bien, no hablan como con gestos y tampoco los rostros no suelo ponerlos. ¿Por qué razón? Porque yo busco que mis esculturas hablen a través del lenguaje corporal, a través de estos ejes que de repente se rompen y generan nuevos diálogos, nuevas formas, también dentro de tu mente generan un nuevo movimiento, porque casi todas mis piezas no están en ese eje simétrico, sino buscan romper esa línea de simetría y poder entender un movimiento, un flujo, un patrón, ¿no? Porque en arquitectura y durante mi carrera, pues bueno, aprendí mucho pues las composiciones de la sección áurea, la escala, el ritmo, el, el movimiento entre si es la simetría o también la cuestión de los contrapesos, ¿no? Eso es algo que me llamaba muchísimo la atención. Algo de lo cual, pues bueno, empecé a aprender, pues las técnicas de la escultura, bueno, pues hay muchísimas, ¿no? Yo realmente como empiezo cualquier forma de crear, pues es primero sintiendo, después en muchos de mis procesos lo que hago es empezar en bitácoras a escribir eso que siento. Hay veces que la imagen realmente la tengo muy clara y entiendo bien lo que quiero y pues la dibujo inmediatamente.
Pero hay veces que sé lo que quiero, pero no tengo la imagen. Entonces, en este tipo de conceptos, en este tipo de ideas, pues lo que voy formando es una serie de palabras, de sinónimos, de juegos, de esta serie de conceptos. Entonces, a través de ideas afines, encuentras tú una manera de cómo llevar, cómo manejar, cómo también voltear a ver algo que no quieres tú ver. Por eso es que en este tipo de técnicas, pues muchos artistas pues manejamos diferentes formas. Yo en mi caso, esa es mi manera de empezar a crear arte, ¿no? A través de esta confrontación de las palabras, a través de confrontar ideas y conceptos, porque hay muchas cosas que yo manejo en conceptos que no son tangibles, son conceptos en los cuales hablamos como a lo mejor un poco del amor, a lo mejor un poco del color, o sea, que genera pues o sea, que genera esta distorsión de estar enojado o estar alegre o la amistad o en muchas de mis piezas como abstractas hablo un poco de rupturas, como de disasociarse de algo, ¿no? En la pieza que tengo yo que se llama Nudo, que es una pieza roja, habla de algo que busca escapar de un color, busca como quitárselo de encima. Y, y así en muchas otras piezas hablo de estas como formas como más como entre la geometría y las matemáticas busco asociaciones como la cuestión de una paralela, ¿no? O sea, las paralelas al final son líneas que viajan en distancias muy largas y dicen que solamente se tocan en el horizonte. Entonces, hay veces que las paralelas para mí terminan siendo este juego de dos líneas que se van como seduciendo mutuamente y van creando a lo mejor un juego infinito, ¿no? Que solamente se tocará en el horizonte. Entonces, ese tipo de conceptos o de fábulas son cosas que a mí me gustan mucho. Por decir, tengo otra pieza que se llama Olivo, y en esta pieza hablo como de geométricamente son muchos círculos, y estos círculos solamente se tocan en un punto. Estos puntos en los cuales se juntan varias o sea, diferentes piezas y se van como conformando o uniendo diferentes círculos, yo manejo este punto o la tangente como un punto en el espacio, como una cuestión muy frágil, como ese punto en el cual estos círculos a lo mejor podrían tocarse y desarmarse. Y bueno, después de que todo este como ideas y todo empiezan como a concretarse, a veces lo que es muy importante es aterrizar las ideas, empezar a dibujarlas, empezar a proponerlas en un objeto tridimensional, que es cuando empiezas a crear la escultura. Y para ahí pues hay muchas maneras, ¿no? Yo la verdad es que con la formación de arquitecto que tengo, lo que creo son planos, imágenes y creo estas como monteas. Entonces muchas veces creo las vistas como en perspectiva y luego creo las vistas frontales, superiores y laterales para entender más como la idea del volumen, la idea de la proporción de la pieza. Y una vez que tengo yo los dibujos y los tengo ya bastante proporcionados, lo que empiezo yo a crear es la pieza en plastilina, o a veces hago la pieza en geométricamente y me pongo a hacer los despieces y son diferentes formas, ¿no? Porque una escultura en plastilina pues requiere al final hacer un molde que puede ser en silicón o en yeso, y después de ahí sacar las ceras, retocarlas y después fundirlas. Una vez que se funde como todo este proceso, entonces viene la segunda parte, que es ir al taller. En el taller es donde se solda, se checa la pieza, se rectifica y se detalla. Y es cuando terminas dándole un acabado, porque los acabados pueden ser o patinados o laqueados o diferentes pátinas o
o pinturas, o no sé, pueden haber muchos tipos de intervenciones ahí. Y bueno, el año pasado, en el 2019, se, antes de todo esto, yo creé, pues bueno, me enteré de que íbamos a conmemorar los 100 años de la muerte del caudillo del sur, de Zapata, entonces, de Emiliano Zapata. Y empecé a trabajar en hacer unas piezas, en diseñar, en crear como toda esta idea del porqué de las esculturas. Y algo que me llamaba mucho la atención en todo esto es toda la gente, todo el pueblo que apoyó a Zapata, todo el grupo de personas que hicieron y formaron a Zapata. Porque para mí era importante no solo Zapata, sino toda la gente, todo el pueblo que estuvo con él. Porque hubo niños, hubo mujeres, hubo niñas, hubo gente de diferentes partes de México que se unieron como a esta gran causa y, y formaron todo este movimiento. Entonces, algo que yo quería hacer con todas estas piezas era que cada una de ellas hablara por Zapata, hablara de lo que le había dejado, hablara de quién era él, cómo lo sentían, cómo lo vivían desde su propia experiencia. Entonces buscábamos contar esta historia de quién era Zapata a través del lenguaje o de las historias de cada uno de ellos, ¿no? O sea, creo yo que Zapata, este gran personaje que nos dejó muchísimas historias, muchas cosas que a veces sabemos de él, es a través de los cuentos, de las historias, de lo que se contaba, de cómo era. También tenemos obviamente quién era él, ¿no? Pero hay anécdotas que decían que entre que si era muy guapo, que si tenía los mejores caballos, que si montaba increíble, que si su manera de vestir era impecable y eso es por lo cual pues decidí pues empezar a investigar a este gran caudillo del sur. Fuera de ahí, pues creo yo que siempre la historia de mi país, de México, y encontrar un poco más de quiénes son estos personajes que tanto queremos, porque a Zapata es un personaje importantísimo que queremos y que valoramos y que pues, nos dejó mucho, ¿no? Porque hoy en día mucha gente, hay veces que trae un bigote y lo trae y dice, nada, como Zapata. Entonces va dejando muchas cosas. Y creo que esta forma de ir imitando, ir haciendo y ir copiando ayuda, ¿no? Ayuda a identificarse con un gran personaje como lo fue Zapata. Y parte de mi escultura era tratar de darles como esta identidad a cada uno de estos personajes que están involucrados en esta escultura, ¿no? Porque son como, no sé, veintitantas piezas más Zapata. Y todos ellos buscan formar como una herradura, porque cada una está individual, pero en esta herradura para poner a Zapata al centro, ¿no? Como esta forma victoriosa o que lo cuidaban y que lo abrazaban al mismo tiempo. Por eso en cada una de las piezas tiene un porte, o sea, existirá gente que trae o las carrilleras o de repente vienen vestidos bien con sus sacos, sus sombreros así, como tipo safari. También notaremos gente que trae las armas, ¿no? O están apuntando, o tengo por ahí uno que también estaba fumando, ¿no? Así como una persona un poco más llenita, pero fumando, muy alegre, muy puesto, porque muchas de las fotos que vemos con Emiliano Zapata son grupos de personas que lo querían, que estaban contentos de tenerlo y se sentían orgullosos. Y yo quería demostrar en esta escultura
ese orgullo, ¿no? Esa forma de decir que tenían o que tuvieron un gran líder que los guió y estuvo con ellos hasta el final. Creo que el proceso de ser escultor, en muchos momentos hay cosas muy difíciles como pues tratar de darle una personalidad, pues tratar de darle vida a un personaje tan importante como Zapata, tratar de copiarlo o darle esa alma, porque alguien que es tan reconocido, tan visto, que es tan fácil de leerlo, o sea, de verlo y decir sí o no es, para mí fue o es un gran reto. Pero me llamaba mucho la atención tratar de hacer a todos los demás, ¿no? A todos estos involucrados, a toda la gente, a todo el pueblo, porque al final esta persona que esta figura como Zapata, pues llevó a muchas otras más personas por un ideal y creo que si tú tienes la capacidad de poder contagiar a mucha gente, quiere decir que pues creías plenamente en eso. Y para mí, simplemente el hecho de que él creyera en esta meta y la pudiera como llevar a más allá, pues vale la pena. Para mí valía mucho la pena hacerlo y tenerlo dentro o sea, hacer una escultura de él, ¿no? Y esta labor pues, de ser escultor y que la gente logre ver una escultura no solamente por la pieza misma, sino por el concepto y de repente la gente se encuentre con ellos mismos, es algo que a mí en lo personal me gusta mucho. O sea, es cuando de repente te das cuenta que lo que estás haciendo está bien, que el diálogo, el discurso, el concepto que estás formando a través de tu arte está llegando a mucha gente. Creo que ese es el fin de mi propuesta como artista, como escultor. Las etapas en las cuales estoy como más pensativo, o sea, un poquito más aislado, es cuando más creo, ¿no? Es cuando de repente yo mismo como artista me centro más, como que logro tocarme, logro sentirme y logro ir a mis bitácoras y también apuntar más, dibujar más y pensar en más piezas. Para mí es importante, ¿no? Estar siempre creando, es una constante, como, como lograr entenderme, lograr sentirme, lograr también muchos conceptos en los cuales busco yo llegar de mi escultura hacia las personas, pues logras como abstraerlos hasta volverlos lo más puro posible o lo más sencillo, ¿no? O sea, hay veces que hay conceptos de verdad muy complejos que hay veces que al aterrizarlos necesitas como hacerlos limpios, ¿no? O sea, quitarles toda esta cosa todo esto, esta cuestión compleja que hay y desnudarlos todos para dar lo más puro de esa palabra. Pues, no sé, esto es una parte de lo que creo yo, de quién soy, de qué hago, de hacia dónde me dirijo y, y bueno, pues agradecerles este espacio aquí al Museo de la Revolución por esta entrevista y a todos ustedes, ¿no? Por escucharme.